Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús y a la vez compartirles otro video tutorial que en esta ocasión se titula El santuario y los chascos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver ¿cuál es una de las características de los cristianos sinceros que son doctrinalmente puros? Y la base bíblica está en Apocalipsis 14 y el versículo 4. Dice allí: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Quiero que miremos el segundo renglón del versículo, porque los cristianos sinceros que son doctrinalmente puros, es decir, son vírgenes, tienen una característica primordial y es la que dice allí: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Con eso en mente, vamos a avanzar con el paso número 2, donde queremos ver qué pensaban las personas con respecto a Cristo cuando estaba en el campamento llevando una vida de perfecta obediencia. Y la base bíblica está en Mateo 13, 54 y 55. También San Juan 1, 45 y 46. Dicen así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Quiero que nos enfoquemos en el texto 55, porque allí dice que la tendencia era despreciar y desechar a Jesús en el campamento porque conocían a sus familiares que eran personas sencillas y humildes. Miremos la parte inicial del texto. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo podría ser el Mesías si tan solamente es el hijo del carpintero? Y si conectamos eso con lo que dijo Natanael en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Es decir, a pesar de su vida de perfecta obediencia en el campamento, despreciaban a Cristo y le desechaban porque era una persona que se había criado en Nazaret y sus familiares eran muy sencillos y muy humildes. Teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué decían las Escrituras con antelación sobre la visita de Cristo al campamento. Y la base bíblica está en Isaías 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
En este contexto, el versículo 2 es contundente de que Cristo, al visitar el campamento, iba a llegar en bajo perfil, sin ningún atractivo exterior para atraer a los pecadores a sí mismo. Por eso el primer renglón dice que vendría como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay hermosura en él, le verían en el campamento sencillo, sin atractivos para que fuese deseado. Y eso la Biblia lo decía con antelación para que los sinceros, los que le amaran, pudieran identificarlo porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, con eso dicho, vamos a avanzar ahora al paso número 4, donde queremos ver qué esperaban las personas que haría Cristo cuando entrara al atrio o al patio del santuario. Y la base bíblica está en Lucas 24, del 19 al 21. Dicen así: Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quiero que miremos que el texto 19 es una referencia a las obras poderosas que hizo Cristo mientras vivió en el campamento, 33 años y medio. Luego, el texto 20 es una referencia a la visita de Cristo al atrio o al patio, donde fue crucificado por nosotros como cordero, siendo llevado al matadero. Y la Biblia enseña en el texto 21, primer renglón, que las personas esperaban que cuando Cristo vino al campamento y visitó el atrio, los redimiera de Israel. Es decir, tenían un concepto equivocado de la obra de Cristo en el atrio. Ellos esperaban una cosa cuando en realidad ocurrió otra. Por eso quedaron chasqueados. Al igual que en el campamento, quedaron chasqueados porque su familia era muy sencilla y muy humilde. Su crianza fue en Nazaret. Esperaban otra cosa de la vida de Cristo en el campamento. El Mesías los chasqueó. En el atrio pasó exactamente lo mismo. Esperaban, de acuerdo al texto 21, que Él los redimiera del yugo romano. Pero como eso no ocurrió, también quedaron chasqueados. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que, con eso en mente, vamos a avanzar al paso número 5, donde queremos analizar cómo abordó Cristo a los discípulos chasqueados por su participación en el atrio o el patio. Y la base bíblica está en Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Vamos a enfocarnos al texto 25, porque Cristo, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, les enseñó a los discípulos suficientes evidencias y profecías sobre el Mesías que debía de haberlos preparado para no quedar chasqueados. Y por eso les dice él en el primer renglón del texto 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si ellos hubiesen seguido a Cristo a lo largo de sus movimientos en el santuario, comparándolo con las escrituras, no se hubieran chasqueado en el campamento y tampoco se hubieran chasqueado en el atrio, porque las escrituras decían con antelación todo lo que necesitaban saber acerca de Cristo en el santuario. Esto es muy importante entenderlo. Por eso voy a animarle a continuar conmigo en el paso número 6, donde queremos ver qué esperaban los discípulos precisamente cuando Cristo estaba por empezar su obra en el lugar santo del santuario celestial. Y la base bíblica está en Hechos 1, versículos 6 al 7 y el versículo 9. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo estaba a punto de iniciar su ministerio en el lugar santo del santuario celestial para ofrecerle a sus discípulos arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ellos estaban esperando otra cosa, porque el texto 6 nos dice en la parte final que ellos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En el mismo tiempo que él iba a iniciar su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, los discípulos están anhelando y esperando que él restaure el reino de Israel. Están totalmente desconectados y obviamente quedan chasqueados porque Cristo les dijo que eso es un tema que no venía al caso. Más bien, una vez más vemos que los discípulos no están siguiendo a Cristo correctamente en sus movimientos a lo largo del santuario y quedan chasqueados porque no están entendiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál era la promesa que Cristo le cumpliría a los discípulos desde el lugar santo del santuario celestial. Y la base bíblica está en Lucas 24, versículos 45 y 49. Dice así: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Claramente podemos ver en el texto 49 que la promesa que Cristo cumplió a los discípulos desde el lugar santo del santuario celestial es el derramamiento del Espíritu Santo.
porque fueron investidos de poder de manera que pudiesen predicar las verdades del santuario en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Ahora vamos a avanzar con el paso número 8, donde queremos ver qué experimentaron los seguidores de Cristo cuando Él se movió del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y la base bíblica está en Apocalipsis 10, versículo 8 al 10. Dice allí: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. En primer lugar, quiero que miremos el texto 8 que habla de un librito abierto, porque esa es una referencia al conocimiento de las profecías de Daniel que habían sido selladas hasta el tiempo del fin. Luego, en el texto 9, vemos que cuando el pueblo de Dios aquí en la tierra se comiera ese libro, en otras palabras, lo escudriñara, lo estudiara, tendría una experiencia agridulce, porque dice allí: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y la razón por la cual el pueblo de Dios aquí en la tierra tendría una experiencia agridulce cuando Cristo se movió del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo es porque ellos entendieron incorrectamente la profecía del santuario. El texto 10 nos enseña que ellos creyeron que Cristo vendría a la tierra cuando en realidad se estaba moviendo de un lugar del santuario a otro. Y por eso para ellos fue dulce en la boca como miel, porque creían que la segunda venida de Cristo era inminente. Pero cuando llegó la fecha que ellos esperaban ver a Cristo en gloria y majestad y no apareció, eso que fue dulce en su boca como la miel, entonces fue amargo en su vientre y extremadamente triste. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, una vez más, vemos que el pueblo de Dios queda chasqueado porque no están siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Y con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué anticipaba la Biblia que ellos deberían de hacer después del gran chasco. Y la base bíblica está en Apocalipsis 10, versículo 11 y Apocalipsis 11, versículo 1. Dice así: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Inmediatamente después del chasco, porque Cristo no apareció en las nubes de los cielos en la segunda venida, cuando el pueblo lo estaba esperando, la Biblia enseña en el versículo 11 que debían de profetizar otra vez. Debían de proclamar el mensaje del santuario a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Y esa gran verdad ya estaba profetizada con antelación en la palabra de Dios, porque el Señor conoce el final desde el principio. De hecho, el versículo 1 del capítulo 11 agrega un detalle muy importante. Miremos el segundo renglón donde dice: levántate y mide el templo de Dios. Porque lo que está haciendo el Señor es animando al pueblo que fue chasqueado a levantarse de esa experiencia agridulce y volver a escudriñar, medir, analizar, estudiar, comerse el librito, pero enfocado específicamente al tema del templo de Dios, o sea, al tema del santuario celestial. Dios le está diciendo que se equivocaron al estudiar el tema del santuario y por eso quedaron chasqueados. Pero tienen que levantarse, estudiarlo una vez más, y cuando lo entiendan correctamente, entonces deben profetizarlo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, teniendo ese aspecto claro, vamos a avanzar al paso final, donde queremos ver cuál será el chasco más grande que experimentarán la mayoría de los cristianos cuando Cristo salga del lugar santísimo del santuario celestial. Y la base bíblica está en Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En primer lugar, necesito puntualizar que el contexto está hablando de cristianos profesos, porque el versículo 22 dice que reconocen a Cristo y le llaman su Señor. De hecho, el texto agrega que ellos profetizan o predican en el nombre de Cristo, ellos hacen milagros y sacan demonios en el nombre de Cristo. Pero lo impresionante del caso es que el chasco más grande que se llevarán la mayoría de los cristianos es que cuando Cristo salga del lugar santísimo para venir a esta tierra en poder y grande majestad, les va a declarar, de acuerdo al texto 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque estas personas, aunque son cristianas, no son sinceras. Y aunque son cristianas, han rechazado la verdad del santuario celestial. Han despreciado seguir a Cristo a lo largo y ancho de sus movimientos en el santuario. Y por eso, cuando Él venga en gloria y majestad, quedarán completamente chasqueados, porque están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Así que antes de finalizar, vamos a invitarles a hacer un breve repaso para mantener los conceptos claros y frescos en nuestra mente. Lo primero que mencionamos fue que los cristianos sinceros y puros en su doctrina siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Además mencionamos que cuando Cristo vino al campamento fue despreciado y también fue desechado.
Las personas quedaron chasqueadas al verlo en su bajo perfil, sin atractivos exteriores para que fuese deseado. Inclusive vimos que la mayoría de las personas esperaban que él los iba a redimir del yugo romano cuando él visitó el atrio del santuario. Por otro lado, analizamos que Cristo los reprendió por la dureza de sus corazones, porque con antelación ya estaba predicho cada uno de sus movimientos en el santuario en la palabra de Dios. Otro punto importante que vimos fue que cuando Cristo está por iniciar su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, sus discípulos quedaron chasqueados porque esperaban ellos que él restauraría en ese tiempo el reino a Israel. Sin embargo, lo que Cristo hizo fue cumplir la promesa de enviarles el Espíritu Santo desde el lugar santo del santuario celestial. Y cuando llegó el tiempo exacto en las profecías bíblicas y Cristo se movió del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, nuevamente sus seguidores aquí en la tierra quedaron chasqueados porque esperaban que él iba a venir del cielo a la tierra. Por lo tanto, lo que fue dulce en sus bocas se convirtió en una experiencia amargo y triste en el vientre. Vimos también que la palabra de Dios anunció con antelación que después del chasco, después de que no vieron la venida de Cristo en gloria y majestad, debían medir, analizar, escudriñar nuevamente el tema del templo de Dios, el tema del santuario celestial, y después de entenderlo correctamente, debían profetizarlo, predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo último que mencionamos fue que el mayor chasco que se llevarán la mayoría de los cristianos es cuando Cristo salga del lugar santísimo para venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y les diga a ellos que nunca los conoció, que se aparten de él porque son hacedores de maldad. Y esto les va a ocurrir porque no siguieron a Cristo a lo largo de sus movimientos en el santuario. Por tanto, quedarán completamente chasqueados, perdidos, sin Dios y sin esperanza. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle una vez más a que le ore a Dios y le pida que le llene de su sabiduría. Después de eso, le animo a que estudie con este video tutorial y analice bien cada una de las explicaciones que damos para que puedas conectar las respuestas de la guía de estudio con los versículos que estamos utilizando. Y de esa manera se pueda llenar de fe y de valor para compartir estos 10 pasos de una forma sencilla con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares y con todos aquellos que estén dispuestos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Mientras tanto, le recuerdo que estaremos preparando otros videotutoriales en este mismo contexto del santuario para regresar pronto y poder compartírselo. Así que manténgase conectado y que Jehová Dios les siga bendiciendo.